Muy bien. Bueno, pues ya estamos en la última charla, el primer día de oficina evolutiva y ya vemos cómo van subiendo las conexiones online y en esta sala ya estamos casi todos los que teníamos que estar. Por lo tanto, muchas gracias por quedaros, algunos de vosotros, a esta última charla de oficina evolutiva y buenas tardes a los nuevos que llegan a esta charla. Que tiene como título Seguridad en impresoras y escáneres. Imprime y comparte documentos y datos confidenciales de forma segura. 4 mensajes, ¿vale? Alguno más denso que otro. Incluso prometo alguna anécdota. El primero, es curioso cómo se van enlazando sin querer y sin pretender los temas de las charlas, ¿no? Hace unas horas teníamos una charla sobre ciberseguridad y esta mañana INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos aproximaba las claves sobre la seguridad en los entornos empresariales. Y es curioso cómo ha habido coincidencia en 2 de las charlas que definían la importancia del papel y de la imagen como documento, ¿vale? Del documento, el documento cuando está impreso es documento, pero el documento también cuando está gestionado de forma virtual en la empresa, bien en el ERP, bien en programas de gestión documental, sigue siendo documento, ¿vale? Esa información se ha convertido en un documento que será imprimible o no imprimible, pero es un documento. Y hablaban de la importancia, que no nos olvidemos, de que en un mundo en el que cada vez tenemos más contraseñas para todo, no nos olvidemos que cuando alguien imprime algo o genera un documento y este documento se difunde, que hay una información valiosísima y absolutamente confidencial. En muchos casos que permite los accesos no deseados a nuestra red informática. Evidentemente, cómo no atajar o llegar a uno de los elementos fundamentales del Grupo Bancorbo, que es la reprografía, históricos del Grupo Bancorbo, que es la reprografía, las impresoras, las multifunciones, los escáneres documentales, los plotter. Cómo no llegar a este tema este año, en este 2024, a través del eje transversal de la seguridad. Nos hablará María Jesús de ello. Segunda reflexión. Canon España, ¿vale? Hablaba con Nacho Lasera, si me permite Nacho la confianza, y me decía, joder, José, conoces tú mucho mejor que yo a Canon. Yo presento a María Jesús, yo me encargo de moderar, de pincharle, de armonizar las preguntas y de generar debate al término de la charla, pero por favor, di tú algo de Canon que los conoces mejor que yo, y tanto que los conozco mejor, ¿vale? De las diferentes firmas de Grupo Bancorbo, de las firmas tecnológicas, como sabéis, Grupo Bancorbo lo componen 3 empresas tecnológicas y una empresa estilo, la que estamos habitando en este momento en este espacio, que se ha transformado de ser una empresa de modelos de oficina para ser una feria de tecnología. Uno de los proveedores más históricos de la empresa es Canon. Tan histórico como para daros una anécdota, ¿vale? Y la anécdota es que yo recuerdo a mi padre cuando me contaba, bueno, no solo mi padre, sino algunos de los compañeros, tú Iñaki no lo recuerdas, pero sí Esther lo recuerda, una de sus primeras ventas, cuando se vendían aquellos primeros fax Canon, que llegaron como una auténtica revolución. Pongo contexto, ¿vale? La empresa, la historia de mi familia en la tecnología va de camino a los 100 años. En el 38 mi bisabuelo funda Talleres Bancorbo y finales de los 60 mi padre con mi abuelo inician la trayectoria que hoy tenemos como lo que hoy denominamos Grupo Bancorbo. Pues en aquel momento había 2 tecnologías que estaban llegando al mercado. Una era 3 tecnologías. Una eran los ordenadores, evidentemente. Mi padre vendió esos primeros ordenadores, en aquel momento IBM, luego llegó el ordenador personal de IBM y se popularizó la informática en las empresas, calculadoras mecánicas también, por supuesto. Y había 2 tecnologías que eran como muy sorprendentes. Una era la fotocopiadora. ¿Por qué? Porque la gente fotocopiaba metiendo un papel dentro de un cajón, ¿vale? Revelaba la copia dentro de un cajón a oscuras, ¿vale? En las empresas, cuando no había fotocopiadoras, finales de los 60, se trabajaba así, revelando un papel dentro de un cajón. Yo no había nacido, ¿vale? Evidente por lo joven que parezco, pero yo no había nacido. Y el fax. Y el fax, la anécdota que contaban algunos de los compañeros, y contaba mi padre, es que había gente que cuando empezaron a hacer las demostraciones de faxes, instalaron en aquel momento los primeros faxes en la empresa, faxes Canon y copiadoras Canon. Había un documento escrito a máquina, lo colocaban en el fax, le daban un botón, el fax conectado a la línea telefónica digitalizaba, convertía esta información en unos y ceros, viajaba, lo mismo que viajaba la voz, por el cable telefónico, y al otro lado del hilo telefónico había otro fax, y ese otro fax
con los protocolos de comunicación, hacía que ese papel digitalizado lo convertía en un papel exactamente igual, como si fuera una copia calcada en 1:1 al otro lado de la línea telefónica. Pues había gente que no lo entendía ni siquiera a la semana de tener el fax instalado en la empresa, que nos llamaba y nos decía, este fax no funciona, porque el papel no ha desaparecido. ¿Vale? Decía, joder, el papel, esto no funciona porque el papel no ha desaparecido. Creían que el papel tenía que atomizarse o plegarse, meterse en el cable telefónico y viajar el papel por el cable telefónico y desplegarse al otro lado de la línea telefónica. Y esto no es una anécdota de alguien que estuviera en el último pueblo perdido de La Rioja, no, esto era una anécdota de gente que llevaba años trabajando en oficinas y que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. La innovación de Grupo Bancorbo está absolutamente pegada a Canon. Gracias, María Jesús, gracias, Javier, por acudir a Oficina Evolutiva un año más, por traernos reflexiones en torno a la evolución, en este caso, del mundo de la reprografía y de la gestión del documento. María Jesús, se encarga de ti presentarte Nacho Las Heras, y mi trabajo, último mensaje, es presentar a Nacho Las Heras y agradecer a Nacho y al Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos, y no voy a decir las siglas que siempre me atraganto, creo que ni tú las dices ya, no. CPII. CPIR, sí. Vale. Nacho Las Heras, Ignacio Las Heras, del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja. Dos mensajes. Uno, los profesionales, los ingenieros informáticos, por muy raros que sean, por mucho que cueste que entiendan un chiste, son, y por mucho que tengan sus propios chistes, Nacho es un rara avis en eso, ¿vale? Será por las veces que hemos coincidido tomando copas en el Mení del Maldamores. Pero la mayoría de los ingenieros, bueno, pues tienen sus rarezas, pero son absolutamente esenciales para que el mundo en el que habitamos evolucione a la velocidad a la que está evolucionando. Las titulaciones STEM, las titulaciones basadas en ciencia y en tecnología, las ingenierías, la ingeniería informática es absolutamente clave para el mundo que tenemos de innovación y son absolutamente claves para que las empresas se desarrollen, ¿vale? Las empresas tecnológicas como Grupo Bancorbo, bueno, generan la oferta para que estos señores las aterricen en las empresas y sean capaces de incrementar la competitividad de las empresas. Nacho es ingeniero técnico en informática, tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Creo que este currículum está desactualizado, tenía que poner aquí ya 30. Bueno, entonces tú también. Es presidente del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja y vicepresidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de La Rioja. Ha trabajado tanto en la empresa privada en su etapa en Madrid como en la empresa pública en La Rioja. En los últimos 10 años ha participado en varias jornadas, las más prestigiosas Oficina Evolutiva, pero también en la Universidad de La Rioja como organizador, colaborador, moderador y ponente en muchas de ellas. También fue miembro del grupo de expertos y de la Junta Asesora ahí coincidimos también Nacho y yo en otra chaqueta, ¿vale? Para la Agenda Digital La Rioja 2020. Actualmente es Security Manager en Telefónica Tech. Y su experiencia, aquí no viene como Security Manager de Telefónica Tech, pero es muy valorable esa experiencia también. Aquí viene como amigo y como presidente del Colegio Profesional. Su experiencia en Telefónica, su experiencia en la Universidad de La Rioja, 2005-2023, y también, por supuesto, muy relevante esas colaboraciones que he indicado, Agenda 2020 y ponente en el CINTIC, Centro de Formación Nacional de Nuevas Tecnologías. Además fue técnico informático en el Ayuntamiento de Logroño, o sea, también ha tocado todas las responsabilidades en el mundo de la tecnología y ADSIC, responsable del área de sistemas, comunicaciones y seguridad de su época en Madrid. Correcto. Nacho, es un placer volver a tenerte en Oficina Evolutiva. Gracias a ti y al colegio, no solo por participar, en este caso moderando moderando esta charla y dinamizando el turno de ruegos y preguntas, sino también por difundir entre los colegiados de tus colegios profesionales, Oficina Evolutiva, y porque muchos de ellos se han decidido acompañarnos estos días en estas 3 jornadas. Me despido aquí, os espero si os apetece luego tomando un vino, que esta es la última charla del primer día, y si os apetece, aquí seguimos miércoles y jueves en Oficina Evolutiva 2024. Gracias. Gracias, José. Buenas tardes. Bueno, ya me he presentado, represento al Colegio de Ingenieros de Informática de La Rioja, los 2 colegios técnicos superiores. Y lo primero, por parte del colegio, un año más, pues agradecerte que cuentes con nosotros y que, como siempre, te acuerdes de lo importante que somos en el sector y de la falta que hacemos, ¿no? De nuestro perfil eminentemente práctico y transversal ahora mismo en todas las
las disciplinas y la vida. No sé cuánto llevamos ya, pero yo creo que más de 10 o 12 años viniendo, por lo menos. Belchite, de hecho, todavía estábamos allí. Así que por nuestra parte encantados y agradecidos. Os voy a presentar lo primero a la ponente y luego ponemos un poco en valor la charla. Nos va a acompañar María Jesús Arroyo, que es Product Manager de Canon. Incorporación a la compañía hace no lo tiempo. Digas, no lo hace digas. Hasta el 2006, departamento de showroom, apoyo a fuerza comercial, demos en clientes. Luego responsable de Canon Communicator, equipo para personas con problemas de comunicación. 2006-2022, responsable de productos para oficina. Y 2022-2023, aparte de seguir siendo responsable, ¿no?, de productos de equipo, responsable de equipos VLP de Canon. Exacto. Vale. Y la charla que nos trae y que nos va a presentar es seguridad en impresoras y escáneres, imprime y comparte documentos y datos confidenciales en forma segura. Bueno, como ha dicho José, ya llevo unos cuantos años en esto de informática y en la seguridad, es mi día a día. De hecho, si me veis salir corriendo es porque suena ese teléfono, que lo he dejado ahí, porque vivimos 24/7, no podemos parar. Y una de las cosas que me ha sorprendido y que me llama la atención de esta charla es seguridad en impresoras y escáneres. Es decir, yo securizo y aconsejo a muchas empresas sobre seguridad y os aseguro que nos centramos en servidores, data center, PCs, equipos de usuario, móviles, y de repente todo esto de las impresoras y escáneres, que también evidentemente nos preocupamos, pero no es la base principal ni lo que nos preguntáis vosotros como clientes cuando vais a securizar la red, ¿no? Lo importante es mi correo electrónico, que no me entre en el equipo, mi unidad de backup o mis datos. Y entonces de repente dices, ya, pero es que datos, claro, impresoras y escáneres. ¿Quién no ha llegado a la fotocopiadora que contaba José y se ha encontrado que a la de contabilidad se ha dejado unas facturas? Y eso es físico. Por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, pues todo eso con el IoT, con el Internet de las Cosas, de repente todos esos aparatos que tenían un cable de electricidad, además les metimos un cable de red. Pero les metimos un cable de red y seguimos pensando que era un aparato que es la nevera, ¿no? Y seguimos un poco dejando el papel encima y nos fuimos. Al meterles el cable de red, es un servidor más de toda la red. Si yo me preocupo por mi servidor, por tener mi Active Directory, mi usuario, cambiar, esto también forma parte de ese entorno. Entonces, bueno, sin más, estoy deseando que nos cuentes cómo Canon aborda estos problemas. Ahora mismo, un vector de ataque muy importante es IoT, es esta parte de impresoras y escáneres también que incluye. Para los que trabajamos en ciberseguridad, ya sabéis, los vectores de ataque, la gente, por dónde entran, es muy importante tener esta parte securizada. Con lo cual, sin más, porque estoy deseando escucharla, yo creo que luego en la ronda de preguntas a ver si se anima la gente y nos aclaras. Entonces, pues bueno, María Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Yo permitidme, me voy a poner de pie porque siempre me siento más cómoda y además entre el avión, el coche que venimos desde Bilbao, llevo ya mucho rato sentada. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero, gracias al Grupo Pancorbo por invitarme. Esta es mi segunda edición, aunque ellos ya están por la 16ª. Y yo cuando pienso en Canon en La Rioja, siempre me viene a la mente Grupo Pancorbo. Grupo Pancorbo como un proveedor de tecnología, lo decía antes José Luis. No solamente hablamos de impresoras, no solamente hablamos de escáneres o de equipos de reprografía, hablamos de que es un proveedor de soluciones y de servicios también. Y dentro de una solución se engloba todo, pues desde el ordenador que necesitan, el escáner, la impresora, la solución, y luego todo eso tiene que ir acompañado de un buen servicio. Yo llevo, no lo ha dicho Nacho, pero ya lo voy a decir yo, llevo más de 35 años en la compañía, algunos nos conocemos hace muchos años, y cuando yo me incorporé a Canon España, el Grupo Pancorbo ya estaba en funcionamiento. Yo creo que es si no estoy equivocada, el centro que como empresario, digamos, tomó las riendas de Canon más antiguo de España.
Es decir, es una relación de muchos años, de mucha confianza y de mucha colaboración. Yo agradezco especialmente al Grupo Pancorbo pues, que me haya invitado a estas jornadas y me dé la oportunidad pues, de hablaros, como decía Nacho, de algo que muchas veces pasa desapercibido, que es oye, pues la seguridad en el equipo que tenemos ahí, que es una herramienta de trabajo, que es una impresora, que es un escáner, pero que muchas veces es la puerta por donde hay fugas de información. Porque al final estamos tratando de documentos, estamos hablando de datos, estamos hablando de contraseñas que se almacenan en los equipos, que normalmente es la misma contraseña que utilizamos en nuestro PC, ¿vale? Porque nos es más fácil, y hay que tener en cuenta también la seguridad. Bueno, sin más voy a empezar ya la presentación, y quiero empezar mi presentación con un vídeo. Bueno, es un vídeo que parece que no tiene mucha relación de seguridad, pero lo que yo quería un poco remarcar con este vídeo es que en cualquier proceso empresarial, una de las herramientas fundamentales es contar con tecnología avanzada que le ayude a impulsar ese negocio, que le ayude a enfrentarse un poco a los retos a los que tiene que hacer pues frente cada día, ¿no? En el día a día. Y uno de esos retos, de los más importantes, y yo diría de los más complicados, es el tema de la seguridad. Es fundamental para cualquier empresa proteger los activos que tiene, ¿vale? Para poder crecer, para poder seguir desarrollándose y para poder seguir impulsando ese negocio. Muchas veces la seguridad es un tema que, aunque ahora lo oímos mucho, pero siempre está un poco como un poquito relegada, un poco en segundo plano. Pero es fundamental, porque el no tener esos activos seguros puede suponer hasta el cese de actividad, como vamos a ver. Y cuando hablamos de retos o cuando hablamos de retos a los que se enfrenta, que comentaba, es el tema de la seguridad y decía proteger esos activos, si vemos los activos más importantes de una empresa, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los activos más importantes son, por una parte, las personas, que es lo fundamental, una empresa sin los empleados no tiene sentido, y también la información, los datos que manejan, los documentos que se manejan y lo que esos documentos contienen. Y ambos están muy relacionados, porque al final esa información, esos datos, esos documentos son gestionados, compartidos por personas. Tener seguridad en ese tipo de documentos, en esos datos que decimos, es fundamental para cualquier empresa. Porque los ciberataques, entendiendo por ciberataque, y seguro que ahí Nacho a lo mejor me corrige y me puede decir, oye, no es exactamente eso, pero al final un ciberataque es un intento intencionado de manipular, de robar o de sustraer información, incluso de paralizar un servicio, ¿vale? De una forma intencionada, atacando los sistemas informáticos. Entiéndase por un sistema informático desde un ordenador. Parte del ordenador de la conexión sería la red, pero también estamos hablando de estos equipos que utilizamos en el día a día. De hecho, los ciberataques ocurren a diario. Fijaros en España. De enero a junio, según Cybersecurity News, el 59%, casi el 60% de las empresas españolas ha sufrido un ciberataque. ¿Quién no ha visto estos nombres en prensa?
He puesto algunos ejemplos. Si entráis en INCIBE, creo que comentaba José Luis que esta mañana había habido una charla de INCIBE, pues si entráis en INCIBE podéis ver el listado de empresas que las clasifica por administración pública, empresa privada, etcétera, etcétera, todos los ataques que se han reportado. Y ahí están las empresas que han reportado ataques, que hay otras muchas empresas, sobre todo si hablamos de pymes y micropymes, que ni se han reportado. Hemos visto estos nombres. ¿Qué ocurre cuando vemos una noticia en un periódico de una empresa que ha sufrido un ataque, que han robado datos de usuarios o de clientes? Eso tiene un impacto enorme en el negocio. ¿Vale? Eso tiene un impacto enorme en el negocio. Aquí estamos viendo empresas muy grandes, empresas que además para ellas la seguridad es prioritario, que cuentan con un montón de sistemas de seguridad para pues, bloquear o neutralizar posibles ataques que se puedan producir. Pero es que además el tema de los ciberataques está cambiando, porque cada vez los ciberataques son más rápidos, más frecuentes, y los objetivos suelen ser empresas más pequeñas. Por supuesto que hay hackers que tienen como objetivo esas empresas grandes, esos nombres que hemos visto ahí o otras de ese tamaño. Pero al final, ¿qué ocurre? Que si atacan empresas más pequeñas, aunque la recompensa se reduce, también se reduce el riesgo. Y al reducir el riesgo les hace, digamos, pasar más inadvertidos y eso les permite estar activos durante más tiempo. Por lo tanto, el tema de las pymes y las micropymes es un objetivo claro para los hackers, claro objetivo de ciberataques. Y además las aseguradoras cibernéticas cada vez son más selectivas a la hora de contratar un seguro por temas de ciberataques con las pymes. ¿Por qué? Porque suelen ser empresas que por lo general el tema de la seguridad, digamos, no lo tienen como una prioridad. Tienen otras preocupaciones, tienen otras prioridades y a veces la seguridad pasa a un segundo plano. Fijaros, en España, en empresas pequeñas, el 43% de los ciberataques van dirigidos contra las pymes. Muy importante, ¿vale? Estos son datos que publica o documentos que publica INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y eso preocupa a las pymes, preocupa y mucho a las pymes, porque además nos encontramos que han sido atacadas empresas desde empresas privadas, ahí he puesto algunos ejemplos, como os digo, son ejemplos que se pueden encontrar en la página del INCIBE, medios de comunicación, también administración pública, ahí tenemos un ayuntamiento, un concello, ¿vale? Pero también en La Rioja. Esta es una noticia que he sacado, pues fijaros, de agosto de 2024 de La Rioja. Eso está ocurriendo día a día y estas son noticias que se publican. Como digo, hay muchas otras empresas, otros ciberataques que se están produciendo y que al final no salen a la luz pública o no se publicitan. Y es normal que les preocupe el tema de los ciberataques. ¿Por qué? Porque el sufrir un ciberataque tiene consecuencias muy graves para la empresa. Tiene, por una parte, un impacto económico. Fijaros, el coste medio de un ciberataque se ha incrementado en un 43%. Esta mañana, en el periódico, mientras esperábamos el avión, leía que decían que aproximadamente, según la Guardia Civil, en empresas pyme y micropyme, el coste medio de un ciberataque está en torno a los 50.000 euros. Si eso es un coste medio, pues a algunos les costará 10.000 y a otros les costará 100 o 125.000. ¿De acuerdo? Eso para una pequeña empresa es mucho dinero. Luego, un riesgo reputacional. Imaginaros que alguien nos enteramos que la empresa o el proveedor con el que estamos trabajando ha sufrido un ciberataque y que pueden haberse filtrado datos importantes, datos incluso nuestros. ¿Vale? Eso al final crea una desconfianza que en muchos casos tiene la tercera consecuencia, que es un impacto en la actividad. En muchos casos supone el cierre de esa empresa y eso es muy grave. Datos que se publicaban en Autónomos y Emprendedores, el 57% de los autónomos y negocios que cesan su actividad en España es debido a un ciberataque. O sea, el tema de la seguridad es muy, muy importante. ¿Qué vulnerabilidades o qué riesgos se tiene al utilizar un equipo multifunción, una impresora, un escáner? Bueno, vamos ahora a ver qué tipo de riesgos. Esta simplemente es una noticia que salía en abril de 2024, que una empresa recibía amenazas a través de su impresora por un ataque de intrusión. Eso lo que hacía era que la impresora empezaba a imprimir de forma autónoma, sin que nadie mandase imprimir, hojas diciendo este equipo ha sido hackeado, este equipo ha sido atacado y pedían un rescate. Es decir, alguien de fuera, un hacker, había sido capaz de acceder a esa impresora, como decía Nacho, que está conectada en red, que está conectada a nuestra red corporativa y había logrado llegar a ella. A través de esa impresora, a través de ese equipo, puede llegar a la red corporativa y puede dañarla y puede paralizar la actividad de nuestro negocio.
y eso es muy grave. ¿Qué vulnerabilidades o qué riesgos hay al utilizar un equipo multifunción? Pues por una parte el acceso no autorizado, robo de datos o modificación de la configuración del equipo. Cuando en un equipo queremos poner un sistema de seguridad, por ejemplo, que cuando yo lance un documento no se imprima directamente, que el documento se quede retenido, porque a lo mejor lo he mandado a imprimir ahora y hasta dentro de 2 horas no voy a la impresora, o porque me entra una llamada o por lo que sea. ¿Qué ocurre? Ese documento se queda ahí retenido y nosotros lo que hacemos es validarnos en el equipo para liberar el documento, es lo que llamamos la impresión segura. Bueno, cuando yo me estoy validando estoy poniendo una clave y una contraseña, un nombre de usuario y una contraseña. Pues se puede acceder a robar esos datos. Ciberataques. Se pueden instalar software malicioso en los equipos, cuando el equipo está funcionando o cuando el equipo está apagado. Cuando yo me he ido por la noche, he dejado el equipo apagado, alguien puede intentar instalar una aplicación que no esté autorizada y que nos pueda dañar no solo el equipo, sino pues, tener acceso pues, a otras partes de la empresa, ¿no? Y acceder a la red corporativa. Y también el acceso a información confidencial. Lo comentaba Nacho. ¿Quién no ha ido a la impresora y se ha encontrado pues, que fulanito estaba escaneando un extracto bancario y se lo ha dejado ahí, o un documento confidencial, o una nómina? Eso pasa, ¿no? También a la hora de digitalizar documentos. Compartimos documentos. Si ese documento no va protegido, alguien puede acceder a esa información, o bien cuando el documento está viajando o la persona que recibe el documento. Por error pues, se ha podido mandar un documento a una persona que no es. Y también el robo, como decíamos, de credenciales. Pensemos que cuando ponemos un sistema de validación en este tipo de equipos, lo que hace el equipo es que normalmente se valida contra el directorio activo y utiliza pues, las claves y las contraseñas que utilizamos también para validarnos ahí. ¿Cómo podemos aumentar la seguridad de estos equipos, asegurarnos que esos equipos están protegidos y que no vamos a sufrir un ciberataque? Bueno, pues el INCIBE señala que una cosa que nosotros podemos poner en marcha o algo que podemos hacer para aumentar la seguridad del equipo es mantener los equipos actualizados. Al final, el antivirus que teníamos hace 10 años no es el mismo antivirus que tenemos ahora, no nos vale igual. El ciberataque que había hace 5 años no son el tipo de ciberataque que hay ahora. Es decir, los riesgos en cuanto a seguridad que había hace X años no son los mismos que hay ahora. Va evolucionando y también tienen que ir evolucionando las prestaciones de los equipos para protegernos de esos ciberataques. Porque decía que los equipos que no están actualizados pues se suelen aprovecharse por los delincuentes, hablaba ahí, dejarlos inactivos, infectarlos o robar todo tipo de datos. Como decíamos, pues credenciales, password, contraseña, y si tienen esa información, pues al final pueden acceder a mucha más información, incluso hablábamos de un cese de la actividad. ¿Cómo podemos ayudar nosotros o cómo ayudamos con nuestra gama de equipos y de soluciones a mantener esa seguridad? Bueno, nuestros equipos, toda la gama, todo nuestro portfolio de dispositivos, IMIS Runner, IMIS Runner Advanced, iSensis, están diseñados pues, para evitar ese tipo de ataques, para reforzar la seguridad y para ayudar a nuestros clientes también a que cumplan con las normativas en cuanto a materia de seguridad. Sabéis que tenemos una Ley General de Protección de Datos muy exigente y es importante pues, también cumplir con las diferentes normativas que van saliendo en cuanto a protección de datos, en cuanto a seguridad en los documentos. Aquí os he puesto un ejemplo. No voy a entrar a explicar detalle a detalle porque no os asustéis, ¿no? Son datos técnicos, pero sí que contamos con funcionalidades como, por ejemplo, el cifrado del disco duro. Que el cifrado del disco duro, pues ya prácticamente cualquier equipo que tiene disco duro lo tiene. Pero en nuestro caso es de acuerdo a esa norma, a la norma FIPS 140-3. ¿Vale? Que es la última versión en cuanto a normas de seguridad. Eso está validado por el Gobierno de Estados Unidos y Canadá y es para validar los módulos criptográficos que van dentro del hardware de los equipos, ¿vale? Dentro del equipo multifunción. O, por ejemplo, para proteger los documentos impresos, la impresión segura cifrada, la marca de agua o la retención forzada. La impresión segura cifrada, ¿qué hace? Cuando yo lanzo ese documento a la impresora, ese documento está viajando por la red, pues ese documento va protegido, va cifrado, de tal forma que si alguien intenta acceder al mismo, está protegido. No va a poder acceder a esa información que está dentro del documento. O el chip TPM 2.0, ¿eso qué me va a permitir? Pues es un chip de seguridad, es lo que utilizan los portátiles y es donde se almacenan las passwords, las contraseñas y esa información está cifrada. De tal forma que si alguien intenta acceder, si no tiene la contraseña, si no tiene el password, pues no va a poder acceder a la información que hay detrás también. A la hora de escanear, ¿vale?
Decíamos, a veces mandamos un documento, generamos un documento, compartimos un documento y ese documento no va protegido. ¿Cómo podemos protegerlo? Pues generando un PDF cifrado. Un PDF cifrado es, yo escaneo el documento y me pide que le ponga una contraseña. Cuando yo comparto ese documento, por ejemplo, con Nacho, yo le tengo que haber proporcionado a Nacho la contraseña que he puesto para que él pueda abrir el documento, ¿vale? Pero en el caso de nuestro PDF cifrado, además, yo puedo decir, oye, que Nacho solamente pueda leer el documento, o que Nacho pueda imprimirlo o no pueda imprimirlo. A lo mejor quiero que lo lea, pero que no tenga la posibilidad de imprimirlo, o que pueda o no modificarlo. Es decir, tenemos como diferentes escalafones en materia de seguridad a la hora de ese documento que vamos a digitalizar y que vamos a compartir qué queremos o qué autorizamos a la persona que lo va a recibir que pueda hacer con él, ¿no? Filtrado direcciones MAC, cualquier equipo, un portátil, una tablet, ya incluso las televisiones inteligentes, todas tienen una dirección MAC. Pues podemos determinar qué direcciones MAC o qué direcciones IP se pueden conectar al equipo y cuáles no. De tal forma que podemos restringir los ordenadores o los PCs, en este caso, o el dispositivo móvil que se puede conectar a ese equipo. ¿De acuerdo? Para controlar pues, el acceso. Las actualizaciones de firmware, que yo creo que es una cosa que nos distingue. Luego lo contaré un poquito más adelante. Nuestros equipos Simirren Advance cuentan con lo que llamamos una plataforma compartida y evolutiva. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros normalmente a lo largo del año lanzamos 2 versiones de firmware diferentes. En cada una de esas versiones se van incorporando nuevas funcionalidades y esas funcionalidades lo que nos sirve es pues, para mejorar el rendimiento, para aumentar la productividad, pero sobre todo uno de los aspectos que se mejora constantemente es el tema de la seguridad. Yo creo que si pongo un ejemplo se entiende mejor. Cuando lanzamos, imaginaros, hace 2006, sí, unos 8 años los primeros dispositivos, no podíamos tener 2 redes conectadas al mismo dispositivo multifunción, con 2 IPs diferentes, es decir, que no fuese la misma red. ¿Qué ocurría? Había empresas que nos llamaban y nos decían, oye, yo para los invitados que tengo a la empresa, porque tengo una reunión, quiero darles acceso a que puedan imprimir y puedan escanear, pero no quiero darles acceso a la red corporativa, porque eso es un riesgo, puede haber por ahí fugas de información. Bueno, pues en una de esas versiones nuevas que sacamos de firmware se incorporó esta funcionalidad, de tal forma que ahora podemos tener 2 redes simultáneamente conectadas al mismo dispositivo con 2 direcciones IP diferentes, o sea, 2 redes totalmente independientes. Puede ser cableada Wi-Fi o cableada, y así le daría a ese invitado, a ese ciudadano que viene a hacer una gestión al ayuntamiento, la posibilidad de imprimir o de escanear, pero no le tengo que dar acceso a mi red corporativa. Estoy manteniendo pues, más seguridad en ese tipo de documentos. Y hablaba de que es una plataforma compartida porque eso lo sacamos con una versión de firmware, pero para parque que ya teníamos instalado, un cliente que había adquirido el equipo hace un año, actualizando el firmware de la máquina, disponía de esa funcionalidad, ¿vale? No tenía que hacer una inversión adicional, cambiar equipo si quería pues, incrementar la seguridad en ese aspecto y en otros muchos aspectos, ¿vale? Luego, por ejemplo, también el multifactor de autenticación. Creo que todos los que estamos aquí hacemos teletrabajo alguna vez, ¿no? Eso desde la pandemia se ha impuesto y cada vez más, ¿no? ¿Qué ocurre cuando desde nuestra casa queremos acceder a algún recurso de la red corporativa? Ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y luego utilizamos un segundo factor de autenticación. Pues puede ser Microsoft Authenticator, Google Authenticator, el que sea. En el dispositivo móvil, cuando nos vamos a conectar, abrimos la VPN, ponemos el código que nos sale en el dispositivo móvil y ya sí que nos daría con ese segundo, digamos, o con ese doble factor de autenticación, acceso a esos recursos corporativos. Bueno, pues cuando nos queremos conectar remotamente a los dispositivos multifunción, también tenemos ese doble factor de autenticación. Es decir, es un nivel más de seguridad, pues por si alguien se quiere conectar remotamente, que no pueda hacerlo, digamos, de forma fácilmente. Y luego hablaba de que los dispositivos puede haber fugas de información o puede haber ciberataques, no solo cuando el equipo está funcionando, también cuando el equipo está apagado. Cuando nos vamos a las 8 o la hora que sea de la oficina, dejamos el equipo apagado, también pueden sufrir los equipos ataques. Para controlar o para evitar que se produzca ese ataque, pues contamos con funcionalidades como el arranque seguro o el sistema antivirus que llamamos el software de control integrado de McAfee. El arranque seguro es mientras el equipo está apagado,
nos vamos a asegurar que nadie ha instalado una aplicación, una versión de firmware que pueda dañar el equipo, que pueda dañar la red, que no esté autorizada o firmada digitalmente por Canonine. Cuando ya el equipo está encendido, lo que empieza a funcionar es el software de control integrado de McAfee, que es como, digamos, el antivirus que llevan este tipo de equipos. Eso se basa en unas listas blancas y lo mismo. Si la aplicación que se está intentando instalar está dentro de esa lista blanca, el equipo se valida contra la lista blanca, deja instalarlo sin problemas. Que no está autorizada, es una versión, es una aplicación que no está autorizada, va a bloquearlo y no va a dejar ni instalarla ni activarla. Y todas, bueno, son algunos ejemplos, hay muchas más funcionalidades. ¿Y todo esto qué viene? Perdón, a ver, que no pasa. ¿Qué ocurre cuando hablamos de todas estas funcionalidades? Al final todo el mundo queremos tener nuestro equipo lo más seguro posible. Pero a veces también nos llevamos sorpresas. Oye, mira, te puedo proporcionar seguridad en los documentos, te puedo ayudar a proteger el equipo, te puedo ayudar a que no te roben las credenciales, tu password, tu contraseña. Vale, y eso, pues eso es tanto. Bueno, pues nosotros todas estas funcionalidades... No. Es ahora el redoble porque parece que no quiere salir. A ver ahora. Todo eso viene de serie con el equipo. Es decir, cuando estamos ofreciendo un equipo de este tipo a nuestros clientes, todo esto lo trae de serie. El cliente no se tiene que preocupar de me han hablado, quiero generar un PDF cifrado porque para mí es interesante, quiero que cuando escanee un documento añadir mi firma de usuario, es decir, una firma, un certificado que me proporciona, por ejemplo, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o cualquier entidad certificadora, y cuando yo escaneo directamente un documento desde el equipo multifunción, añadir mi firma digital. ¿Qué estoy evitando con eso? Pues uno de los ciberataques que se suelen producir, que es la suplantación de la identidad. Y seguro que Nacho sabe más que yo de eso. Bueno, pues todo eso lo lleva en configuración estándar. O escaneo un documento y a ese documento lo escaneo desde un dispositivo al que tienen acceso, imaginemos, las personas que estamos en esta sala. ¿Vale? Pues puedo añadirle lo que es la firma del dispositivo que me va a indicar en qué equipo se ha generado ese documento. No me va a evitar esa fuga de información, pero si hay una fuga de información, si se filtra algo de información, puedo saber por dónde empezar a investigar porque sé que las personas que tienen acceso a ese equipo son un grupo reducido, ¿de acuerdo? Pues todas esas cosas vienen en configuración estándar. Y no nos conformamos solamente con eso, seguimos avanzando y se han incorporado nuevas funcionalidades como es el OAuth 2.0 que nos va a permitir un acceso seguro a servicios de correo en la nube como pueden ser Microsoft Exchange o Google Workspace. También entra ID para gestionar y acceder de forma sencilla a aplicativos en la nube como son Microsoft Office 365 o el portal de Azure. ¿Vale? Que también desde el propio dispositivo poder conectarme, o un solo certificado para facilitar la gestión y esa aplicación de la seguridad mediante el uso de un solo certificado que llamamos certificado SAM para varios dominios. Al final eso, Nacho me lo dirá, eso para los administradores o para la gente que está metida en configuraciones de seguridad es muy importante. Al final no solamente tenemos que hacer los equipos seguros, sino tenemos que hacer que sea fácil que se apliquen esas medidas de seguridad. O también, por ejemplo, el borrado de claves de cifrado con purgado de datos, que no solamente me borra los datos, sino que también borra las claves de cifrado. Y como ocurría anteriormente, pues también de serie con el equipo. Estos son solo algunos ejemplos, hay muchas más funcionalidades. Hablábamos de que ofrecemos 360 grados de seguridad y vamos a ver que con todas las funcionalidades estamos protegiendo la red, estamos protegiendo los datos y estamos protegiendo los documentos, que es fundamental ofrecer esos 360 grados y también proporcionamos herramientas para que esa gestión sea lo más simplificada posible. Pero ¿qué ocurre cuando a nuestros clientes pensemos en los clientes? ¿Vale? Los clientes o pensemos en nuestra empresa. Al final, si yo soy un empresario, si yo soy una empresa pequeña o mediana, seguramente yo no voy a tener un recurso dedicado al tema de seguridad. Seguro. ¿Vale? Bastante tengo concentrarme en mi negocio y hacer que crezca y conservarlo, ¿no? y mantenerlo a flote. Y le decimos al cliente, le hablamos de toda la seguridad que tenemos en los equipos y dice, fantástico, yo comprando este equipo sé que voy a tener seguridad. Y le decimos al cliente, no, pero mire, tiene usted que activar el software de control integrado de McAfee.
tiene que cerrar algún puerto porque por ahí puede haber un tema de fuga de información, tiene que habilitar el chip TPM, el cliente normalmente, ¿qué nos va a poner? Nos va a poner esta cara, ¿vale? Seguramente nos va a poner esta cara y después nos va a poner esta cara de enfado, como diciendo, me estás vendiendo la moto de seguridad y me estás complicando la vida porque no sé cómo implementar esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues también hemos pensado en eso, en hacer fácil para nuestros clientes que la seguridad no sea una preocupación. Al final, los dispositivos multifunción, los escáneres, las soluciones que ofertamos, tiene que ser una herramienta de trabajo para ellos, tiene que ser algo que les ayude, que no les cree preocupaciones. Y para eso hemos desarrollado una solución, Security City Navigator, y ya si le decimos a nuestros clientes que simplemente seleccionando una plantilla puede aplicar hasta 119 ajustes de seguridad en función del entorno en el que esté trabajando, si él sabe en qué entorno está trabajando, oye, mi máquina o mi equipo está conectado en un entorno de intranet y extranet, bueno, pues una plantilla. Si está en un entorno de información muy confidencial, otra plantilla. Si él no sabe identificar el entorno, simplemente tiene que contestar a 4 preguntas. En función de esas 4 preguntas, le va a sugerir qué plantilla es la que tiene que aplicar, se va al equipo, selecciona la plantilla y con solo pulsar un botón le va a aplicar hasta 119 ajustes, los necesarios para que esté protegido en el entorno en el que está trabajando. Además, se puede descargar un documento PDF en el que le dice, bueno, habilitando esto, deshabilitando esto, qué impacto tiene y a qué tipo de ataque está haciendo frente, qué tipo de ciberataque está haciendo frente. Pues seguramente que ahí el cliente ya se pondría mucho más contento, ya parece que le interesa un poquito más el tema de la seguridad porque va a estar seguro, pero no le vamos a complicar la vida, ¿vale? Y si además esa solución, hablábamos de que las prestaciones venían en configuración estándar, y si además le decimos que esa solución es gratuito, pues seguro que ya se pone mucho, mucho más contento. Y como decía, seguimos innovando. Los ciberataques van evolucionando, la forma de trabajar va evolucionando, no es lo mismo cómo se trabaja ahora o el tipo de ataques que hay ahora que los que había hace unos años, y hemos ido incorporando nuevas funcionalidades. Hemos incorporado la inteligencia artificial para ayudar a nuestros clientes a implementar esas medidas de seguridad. Recientemente hemos lanzado una nueva generación que se llama ImageForce e incorporamos la inteligencia artificial. Voy a compartir con vosotros un vídeo que se ve muy claramente en qué consiste y luego lo explicaré. Canon approaches printer security from 3 aspects: devices, network and cloud, and documents. Using security environment estimation developed by machine learning AI, Canon's printers support users in setting up an appropriate settings for comprehensive defense against threats. It helps protect your business no matter your IT security knowledge. It is necessary to consider various factors such as the network configuration of the office, whether the internal or external systems are connected, and the use of special protocols to properly assess and determine how to set the printer to the optimal security. With IT expertise, one can properly understand these factors and determine the security settings that are appropriate to the environment. However, without an IT expertise, these can be challenging to implement. But with select printers from Canon, technology takes on the role of an IT administrator. The Security Environment Estimation technology comprehensively evaluates various factors and situations necessary for security settings and proposes the optimal configuration. It enables robust security settings without the need for IT security knowledge. And in the event of any changes to the network, it will propose the optimal settings according to the situation, helping to maintain the appropriate security level. Improve your print security experience with Canon's AI-assisted features. Bueno, pues como hemos visto, un paso más. Hablamos de Security City Navigator,
que yo contesto a 4 preguntas, me dicen en qué entorno estoy trabajando y selecciono una plantilla y se aplican esos 119 ajustes de seguridad. Y en la última generación que hemos lanzado, como decía, incorporamos esa inteligencia artificial y ya ni tan siquiera tengo que contestar a las 4 preguntas. El propio equipo analiza el entorno, determina cuál es el entorno en el que estoy trabajando y cuáles son los ajustes necesarios para, en función de ese entorno, aplicar todos los ajustes para que esté protegido el equipo. Me muestra en la pantalla, lo vamos a ver, me aparece aquí, en la pantalla me va a aparecer un mensaje diciendo, por favor, revisar los ajustes de seguridad. Me lleva a esta segunda pantalla y me dice, oye, el recomendado es este, que eran las plantillas que comentaba. Simplemente selecciono la plantilla, aplica los ajustes necesarios de seguridad para estar totalmente protegido. Es decir, ya no solo el usuario tiene que saber el entorno, es la propia máquina la que nos indica cuál es el entorno en el que estoy trabajando y cuáles son los ajustes necesarios para estar protegidos, y los aplica. Aquí ya sí que más fácil, imposible. Ya el equipo se encarga de todo. Y ya para ir terminando, quería compartir con vosotros también este vídeo que habla un poco de toda la seguridad que ofrecemos, de 360 grados de seguridad que ofrecemos en todos nuestros equipos multifunción de impresión. También aplica muchas de las funcionalidades que vais a ver aquí a la parte de impresoras. Y no olvidemos que también una parte muy importante son las soluciones que hay asociadas y los servicios en cuanto a seguridad que podemos ofrecer a los clientes. An organization's valuable information assets are often targeted. The threat extends beyond just computers. If the security of IT equipment, such as printers, is insufficient, it can become a potential entry point for an attack. Malicious programs infiltrating printers can manipulate software, and damage could spread throughout an entire office. The damage may even extend to customers and suppliers you have email communications or systems integration with. Printers connected to the internet are at risk of being eavesdropped. Information leaks from printed documents are still a major concern. To counter these threats, printers require comprehensive security. Canon provides device, network and cloud, and document security. Device security helps to prevent malware entering the printer, helps to prevent unauthorized activities, helps to prevent the spread of damage. Device security safeguards the printer with a multi-layered defense. Network and cloud security uses high levels of encryption and certificate technologies to protect data on the network. Document security helps to prevent information leaks with robust authentication technology. For all users in any environment, Canon safeguards your printer from potential threats. Bueno, pues este era un poco un resumen de las funcionalidades, las prestaciones, la tecnología que ofrecemos para ayudar a nuestros clientes, como decía, a hacer frente a esas amenazas, a esos ciberataques a los que se pueden enfrentar o se enfrentan pues, en el día a día y que, como veíamos, ahora con un claro objetivo en las empresas más pequeñas, mediana, sobre todo la PYME, pues porque son empresas que normalmente pues, no tienen unos recursos destinados a la parte de seguridad y muchas veces no somos conscientes de los riesgos que eso supone y, como hemos visto, pueden ser muy importantes. Riesgos reputacionales, penalizaciones económicas y, en muchos casos, eso lleva al cierre de la actividad, al cierre del negocio. Y es importante que los proveedores también pues, les ayudemos a incrementar esa seguridad con nuestros equipos, con nuestras soluciones y también con nuestros servicios.
Y el tema de seguridad que decíamos en Canon es algo que ha sido reconocido. Quorcica nos ha dado el premio como Canon, ha sido reconocida como líder en seguridad de impresión en el nuevo informe de Quorcica, y destacaban pues, la cartera amplia y completa que tenemos, el portfolio que os comentaba antes, la seguridad que aportamos, esa plataforma fiable para la gestión de la impresión que comentábamos también, las soluciones que tenemos, y también la estrategia que tenemos integrada para la impresión y la seguridad informática. Eso es algo que ha sido reconocido recientemente, que hemos aparecido ahora en prensa y que bueno, pues nos motiva a seguir trabajando y a seguir incrementando la seguridad para que nuestros clientes pues, puedan seguir haciendo frente a esas amenazas, a esos ciberataques que puedan ir surgiendo en el futuro. Y por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo vuestra asistencia, también a todos los que están conectados a través de Zoom. Y Ahora si tenéis preguntas... Pasamos a una ronda de preguntas, a ver si se han quedado... Yo me he quedado muy tranquilo en cuanto he visto ya que hay IA. Si hay IA, ya estamos todos seguros. Pero bueno, pues un poco por orden me vais diciendo y todos a la vez no. De uno en uno. Si no, a mí me surge una duda por romper un poco el hielo. Sí. Ya como técnico Sí. y en una empresa es cuando has dicho de serie, integrado. Esto es verdad, luego hay licenciamiento por módulos. Todos sabemos cuando empiezas a comprar productos, te llega la caja Claro. y de repente, no, es que para esto no tienes licencia. No, es que para esto te hace falta. Yo creo que todos sabemos, lo hemos sufrido aquí, ¿no? En todo tipo de productos. La realidad del licenciamiento. Vamos a ver. Todos efectivamente en la publicidad vemos cosas muy golosas. La publicidad al final es para llamarnos la atención, te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco. Todo lo que he contado viene en configuración estándar. Como decía, una de las premisas a la hora de diseñar nuestros equipos es ofrecer esos 360 grados de seguridad. Todas esas funcionalidades más, muchas más, porque si entramos en detalle, sí. Estaba hablando de aplicar por cada una de esas plantillas hasta 119 ajustes de seguridad, pues no terminaríamos en toda la tarde. Todo esto viene de serie. Y como comentábamos, además tenemos una plataforma evolutiva que vamos sacando constantemente actualizaciones de firmware y que van incrementando funcionalidades para aumentar la seguridad, para que nos ayuden a hacer frente o a mitigar o a neutralizar esas posibles amenazas que van surgiendo y que van cambiando todo el tema de los ciberataques. Lo decíamos, no es lo mismo los ciberataques que se producían hace 10 años que los que se producen ahora. Los objetivos a lo mejor tampoco los mismos. Es importantísimo que el cliente cuando compre un equipo esté seguro de, oye, yo estoy protegido, tengo esa protección en los datos, tengo esa protección en los documentos. Cuando estoy compartiendo información, esa información que comparto es segura. Cuando tengo mi máquina conectada a la red, la máquina asegurarme que no va a ser un punto de entrada de virus o de un punto de ataque posible, y todo eso lo ofrecemos en configuración estándar. Y además ahora, como comentaba, pues en la última generación que hemos lanzado, incorporamos la inteligencia artificial. El motivo de incorporar esa inteligencia artificial no es otro que hacerle la vida fácil a los clientes. El cliente no se tiene que preocupar de configurar esas cosas. Para eso está esa inteligencia artificial por detrás que le va a sugerir cuáles son los ajustes necesarios. Y para aplicarlos no tiene que ir ajuste a ajuste, simplemente va a tener que seleccionar la plantilla que le va a sugerir el equipo, seleccionarla y automáticamente aplica esos ajustes. Vienen en configuración estándar. Todo eso está incluido en el precio del equipo. Y has hecho mucho hincapié, creo que es importante, en las actualizaciones, ¿no? Hoy en día, que es posiblemente una de las cosas que los que llevamos ya unos cuantos años más ha cambiado, ¿no? Hace 30 años, si funcionaba no lo toques. Ahora, por Dios, no has actualizado, acaba de salir hace media hora algo. Sí. Las actualizaciones están siempre incluidas, tenéis un soporte, hay un end of life del producto y de repente dentro de 4 años me vas a decir, mira, llévate este nuevo porque ya no puedes actualizar. Lo que son actualizaciones de lo que es el firmware de la máquina, estamos ahora poniendo actualizaciones en máquinas que instalamos cuando se lanzó esta generación 3, esta plataforma que decimos compartida y evolutiva, máquinas que instalamos en el año 2016. Ya hace unos cuantos años. Un buen roadmap. Normalmente los contratos de este tipo de máquinas son
bueno, desde 36 hasta 60 meses. 60 meses, los 5 años suele ser lo habitual. Es decir, están incluidas esas actualizaciones. Lógicamente, se habla con el cliente, se le explica, hemos lanzado una nueva versión del firmware que incorpora estas mejoras. ¿Le puede interesar o no le puede interesar? A veces el equipo se ha hecho una configuración específica porque tiene un flujo de trabajo determinado al cliente, se integra con un sistema de RP que no sé qué. Oye, vemos qué implicaciones tiene, se analizan con el cliente y se pueden actualizar. Se puede hacer remotamente, incluso para que no tenga que desplazarse el técnico, y se puede hacer también fuera del horario de trabajo para no interrumpir la actividad pues, en la empresa en la que esté instalada el equipo. Vale. No sé si, aprovechando la charla, os ha surgido alguna pregunta. De todas formas, vas a estar un rato más, ¿no? Sí, por supuesto, voy a siempre estar es más por aquí fácil con y una lo que copa de vino necesitéis. preguntar dudas que seguro que creo que todos tenéis. Y bueno, en principio... Pues yo por mi parte encantada y nada, como decía Nacho, ahora vamos a estar ahí, así que cualquier duda que os pueda resolver o en cualquier cuestión que queráis comentarme o que os pueda ayudar, pues encantada. Y de nuevo, pues muchas gracias al Grupo Pancorbo. Gracias, Nacho, por ayudarme en la moderación de la charla. Y nada, estamos a vuestra disposición. Y importante que tengamos en mente el tema de la seguridad. Es muy, muy importante. Es un tema que cada vez ha ido cogiendo más importancia y que yo creo que esto, si no estoy equivocada, y creo que no, Bueno, va a ser exponencial un poco. Esto ya no para. Esto ya no para. Pues bueno, ha sido una charla muy interesante. Yo, como consejo ya de abuelo y de que trabajo en esto, hay que securizar todo. O sea, las impresoras y los escáneres también. Doble factor, muy importante, y IA, todo es IA. Pero ha sido muy interesante. Muchas gracias, María Jesús. Gracias a todos por acompañarnos en la Oficina Evolutiva en una charla más. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.